Miren, la canción dice, cambia, todo cambia. Y en el mundo del derecho también. Hay hechos que son acontecimientos de la vida que marcan una impronta muy especial y generan cambios de tipo cultural muy notorios, muy marcados. Luego de la posguerra, estoy hablándole de la mitad del siglo pasado, luego de la segunda posguerra, se produce un cambio muy notorio, no solamente por la creación de las Naciones Unidas, sino porque además empiezan a gestarse todos los tratados internacionales de derechos humanos. Todos esos tratados internacionales de derechos humanos nacen desde ese momento, que es un momento clave en donde se produce un quiebre en la realidad mundial. Y fíjense qué particularidad. A partir de ese momento, las pautas culturales pasan a ser otras, totalmente distintas a las que existían hasta entonces. Alguna vez habrán escuchado ustedes decir que producto del Tratado de Versalles, que de alguna manera es el que pone fin a la Primera Guerra Mundial, nace el nazismo en Alemania, y nace Hitler. Fíjense la gravedad de la situación. ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con que ese tratado había puesto prácticamente de rodillas a Alemania. Y el pueblo alemán es el que se levanta y tiene una figura insigne que terminó siendo quien fue, lamentablemente. Pero esto forma parte de nuestra historia. Y nosotros en Argentina sufrimos consecuencias similares a estas. Más allá de que no voy a hacer una historia desde el punto de vista político, lo que quiero significar es que se fueron produciendo cambios que nosotros los notamos desde el advenimiento de la democracia. Fíjense que nosotros salimos de una época de oprobio, de cerrazón, opaca, y pasamos a una apertura que no solamente desde el punto de vista mental nos hizo renacer como país, sino que además empezamos a fundar un nuevo sistema. Y este nuevo sistema, llamado república y democrática, es lo que nosotros tenemos que defender hoy. A veces nos cuesta trabajo, pero estamos en camino de desarrollarnos como país y de desarrollarnos como república. Y este creo que es el gran desafío que tenemos nosotros los argentinos. Fíjense que desde 1983 en adelante se producen dos vías a partir de las cuales se empieza a producir un avance en nuestra realidad. Una es la vía legislativa, otra es la vía jurisprudencial. Por supuesto que le voy a dar algunos ejemplos para que ustedes puedan bajar a la realidad esto que estoy mencionando. Desde el punto de vista legislativo, por ejemplo, se sancionó en la década de los 80, 84 aproximadamente, la ley que permitía que se le reconocieran derechos al conviviente, y se reconociera un derecho a pensión al conviviente. Hoy nosotros estamos hablando, más allá del Código Civil, porque se fue sancionado antes del Código Civil, el derecho del conviviente, el matrimonio igualitario, el trato similar que tienen que recibir estas personas que tienen algunas diferencias con nosotros, digamos que por sus propias características las reconocemos como tales y le dimos la protección que legalmente merecen. Pero esto nació en la década de los 80. Algo parecido sucedió con el matrimonio. Fíjense que el caso Sellén es de 1986 y en Sellén la Corte sanciona la inconstitucionalidad del artículo que no permitía la readquisición de la habilidad nupcial. Y esto de alguna manera se refleja legislativamente al año siguiente, en 1987. De 1987 la ley 23.515, la ley de matrimonio civil. Y nosotros hablamos de ley de matrimonio civil porque contempla el divorcio. Y fíjense que estamos hablando de ley de matrimonio civil, pero también fíjense que estamos antes de la Constitución del 94.
y antes de la Constitución del 94 hay casos insignes o casos líderes como Mejián con Sofovich, como Café La Virginia, como Fibraca, todos ustedes lo conocen esos casos. Pero ¿cuál es el denominador común que tienen cada uno de estos casos? El denominador común que tienen todos estos casos es que la Corte incorpora en su doctrina a los tratados internacionales casi positivizándolos. Y entonces lo que dice la Corte, momento, acá hay un tratado internacional que compromete los intereses de la República, por lo tanto nosotros no lo podemos desconocer. Y no lo podemos desconocer porque, y precisamente porque lo que está en juego es la responsabilidad de la República de violar un tratado internacional a la luz de la Convención de Viena, artículo 27. ¿Qué hace la Constitución del 94? La Constitución del 94 viene a recoger esa realidad. Dejo de lado todo condicionamiento político. No voy a hablar de política. Estoy hablándole de las pautas culturales que están desarrollándose a partir de esta nueva realidad que se vino diseñando en el país. Y esta Constitución del 94, que refleja esas nuevas pautas, ¿qué ha hecho? Ha tomado a los tratados internacionales de derechos humanos positivizándolos. Y entonces en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tenemos lo que se conoce como bloque de constitucionalidad. Y en el bloque de constitucionalidad tenemos todos esos tratados que están en la parte de atrás de la Constitución, sí, pero además, en el inciso 24, tenemos la apertura suficiente como para adquirir nuevos tratados internacionales y transformarlos en derecho positivo en nuestro país. Más allá de las características o de las formas que tengamos que observar, fíjense que nuestro país está abierto a una universalidad a la cual antes no podía acceder. Y este es el cambio importante a registrar, porque la Argentina se integra al concierto de naciones. ¿Y qué ha hecho el Código Civil a partir del sábado 1 de agosto del 2015? Un día festivo. Un día festivo, ¿por qué? Porque terminamos con un código viejo, que era un código, que era una obra maestra de Vélez Sarsfield, pero que era un código que no reflejaba la realidad. Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos lo que la doctrina y la Comisión de Juristas llamó constitucionalización del derecho privado. ¿Qué cosa es esta constitucionalización del derecho privado? Y de alguna manera nos permite entrar en tema con relación a lo que es la constitucionalización y la convencionalidad. La constitucionalización del derecho privado es dejar de lado aquel Estado legal de derecho. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado el iuspositivismo clásico, el iuspositivismo legalista, la letra de la ley a secas, imperiosamente aplicar la letra de la ley. ¿Para pasar a dónde? Para pasar a un Estado de derecho constitucional. El Estado constitucional de derecho significa ahora la necesidad de contemplar la letra de la ley a la luz de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Y entonces tenemos que aquella famosa pirámide jerárquica de Kelsen, cuando nos enseñaban en la facultad el artículo 31 de la Constitución Nacional, que en la cúspide, ahora vamos a tener a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales. Hoy me preguntaban en la entrevista a la que nos llevó Jimena, que qué opinaba del caso del 2x1. Es un caso que no debería haber existido judicialmente de la manera que se presentó, porque no se resolvió políticamente como correspondía. Y la política corrió el problema y se lo trasladó a la justicia. Y esto es lo que nos tiene que servir de enseñanza. Respetar las instituciones, para que la política haga política y la justicia haga justicia. Y que no le traslade el problema uno al otro. Porque en aquella época, cuando se suscitó la bendita ley del 2x1, lo que no tenemos que pasar por alto es que cuando la Argentina volvió a la democracia,
la Argentina volvió a la democracia, eligiendo a un gobierno que se propuso juzgar a las juntas militares por las atrocidades que había cometido. Y fuimos ejemplo a nivel mundial. ¿Por qué? Precisamente porque nos reconocieron por aquellos juicios a las juntas. Y nos reconocieron como un país que éramos del primer mundo, porque llevábamos a cabo algo que en estricta justicia correspondía. Y ese gobierno, más allá de la forma en que terminó, porque no voy a hacer política acá, vio desconocido su avance por el gobierno que lo siguió, donde deshizo todo lo que se había logrado. Y entonces terminamos todos amnistiados. Algo así como el plan de convertibilidad que un ministro, que era un ministro plenipotenciario, que cree todavía que es el dueño de la verdad, pobre, por ley terminó con la inflación. El único país del mundo que por ley terminó con la inflación. Un buen día, el 1 de abril de 1991, por ley se terminó con la inflación. Y ahí empezamos a vivir una nueva irrealidad. Y entonces vivíamos en el 1 por 1, un peso, un dólar, y así nos fue al poco tiempo. Poco tiempo se empezaron a producir algunos quiebres y terminamos como terminamos en el 2001. Y poco tiempo después, otro gobierno del mismo signo político que había hecho un manto de pacificación nacional, retomó todos aquellos juicios, pero ahora sin ningún tipo de limitación, como políticamente se había logrado en aquel primer momento. Y entonces se da la paradoja de que ahora, hace poco tiempo, una ley de la década de los 90, aproximadamente en 1995, que creó el 2 por 1, se vino a aplicar ahora en el 2017. Por arte de Birli Birloque terminó aplicándose y entonces quien era culpable terminó siendo inocente. Y esto no nos entra en la cabeza a nosotros argentinos. Y entonces esto que resolvió la Corte nos hace ruido y no nos gusta. Y entonces por eso digo que lo que era político terminó judicializándose de un modo que no era el esperado por nosotros. Esto es lo que tenemos que aprender. Esto es lo que tenemos que mirar para aprender. ¿Para qué? Para no repetirlo. Y hoy, para no repetirlo, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos frente a una nueva realidad. Y esta realidad en el ámbito del derecho privado, dejo de lado el derecho público, es la que surge del Código Civil nuevo. Fíjense, la mayor importancia que tiene el Código Civil nuevo y el mayor impacto que el Código Civil nuevo provocó en el ámbito del derecho procesal son sus 3 primeros artículos, desde mi modesto punto de vista, por cierto, ¿no? Artículo 1, 2 y 3. El artículo 1, ustedes lo tienen en pantalla. En ese artículo 1 dice cuáles son las fuentes del derecho. Y entonces dice, es la ley. Sí, pero mire, ahora no estamos en un derecho en donde únicamente tenemos que observar la ley. ¿Por qué? Porque el derecho es mucho más que la ley. El derecho es más que la ley porque permite una mirada mucho más amplia sobre el conflicto. ¿Y el conflicto qué es? Es la materia prima con la que trabaja el derecho procesal. La materia prima con la que trabajamos todos nosotros es precisamente el conflicto. Entonces, cuando se suscita el conflicto, ¿tenemos que aplicar la letra de la ley? Claro, ustedes pensarán que sí. Yo le digo, está bien, pero ojo, el artículo 1 del Código Civil dice que la ley hay que aplicarla no a secas, sino conforme la letra de la Constitución Nacional y conforme la letra de los tratados internacionales. Pero además tenemos que tener en cuenta la finalidad que persigue la ley. ¿Por qué? Porque la finalidad importa a los fines de que la aplicación tenga en cuenta los fines para los cuales fue creada la ley. ¿Por qué? Porque la ley está prevista para regir para el futuro, no para regir para el presente nada más.
Y además, ¿qué dice el artículo 1? Además dice, usted también tiene que tener en cuenta los usos y prácticas y costumbres, fíjense, usos, prácticas y costumbres, en tanto y en cuanto sean vinculantes para la causa. Pero allí no termina la cuestión. ¿Por qué? Porque el artículo 2 me dice, ¿cómo tengo que interpretarla la ley? Y la primera línea del artículo señala que la interpretación tiene que ser literal. ¿Cuál es la interpretación literal? ¿Es la letra de la ley? Sí, claro, es la letra de la ley. Pero a continuación dice, en consonancia con el artículo primero, usted también tiene que tener en cuenta la finalidad de la ley, el método teleológico. Pero además de tener en cuenta la finalidad de la ley, ojo, también tiene que tener en cuenta leyes análogas que puedan resultar aplicables al caso. Pero inmediatamente vuelve al principio y me dice, no puede perderse de vista el sistema jerárquico que usted tiene que observar, que es tener en cuenta las disposiciones de los tratados de derechos humanos. Y finalmente, y me parece que aquí está la clave, los principios y valores jurídicos. Y esto de los principios y valores jurídicos hacen a la universalización de la que hablaba antes. ¿Por qué? Porque estos principios universalmente conocidos y universalmente aceptados y reconocidos son principios que nos llevan a una fuente de corte naturalista. Por eso esta postura, algunos la denominan principiológica, otros la denominan de la razón práctica y otros la denominan neoconstitucionalismo o neopositivismo. ¿Para qué? Para diferenciarla del positivismo clásico o legalista tradicional. Y esto no quiere decir únicamente dejar en manos de la jurisdicción la resolución del caso de la manera que la jurisdicción quiera, sino quiere decir respetar la letra de la Constitución Nacional, como lo vamos a ver seguidamente cuando les hable de lo que consiste el debido proceso legal. Fíjense, dentro de este esquema de razonamiento, ustedes tienen que la decisión en el artículo 3 del Código Civil debe ser razonablemente fundada. La razonabilidad en la fundamentación, ¿por qué está dada? Por una actuación de carácter intelectivo de la parte de la jurisdicción que la expone en forma clara, de modo tal de entender cuál es el caso que tiene que resolver y de qué manera lo va a resolver o de qué manera se resuelve el caso. Ahora, dentro del caso, nosotros tenemos distintas vías de control de constitucionalidad. Yo les voy a mostrar a ustedes cómo ustedes tienen en el Código Procesal de ustedes normas inconstitucionales. ¿Por qué? Porque el código de ustedes, si no tengo errada la información, se modificó poco antes de la sanción del Código Civil. Pero ese no es el problema, que lo hayan modificado antes del Código Civil. El problema es que tienen dentro del código normas inconstitucionales. Y entonces, ¿cómo puedo controlar la constitucionalidad de una norma? Fíjense, ahí en el gráfico ustedes tienen que lo pueden hacer por vía de acción. Cuando hablamos de vía de acción estamos hablando de la vía local, si hay una acción de inconstitucionalidad, o desde el punto de vista federal, ustedes saben que la Corte, a partir de su propia doctrina, generó una acción de inconstitucionalidad que viene puesta dentro de los pliegues del artículo 322 del Código Procesal. Este artículo 322 del Código Procesal contemplaba la acción declarativa. Y esta acción declarativa era una acción de certeza. ¿Para qué? Para poner certeza sobre los alcances de una determinada relación jurídica. Se fue abriendo el juego y dentro de los pliegues de... Esto lo desarrolló bien el doctor Verdaguer en el libro Acción de Amparo y Acción de Inconstitucionalidad, que escribió con el doctor Salgado. Dentro de los pliegues de la acción declarativa se fue filtrando lo que luego se transformó en la acción de inconstitucionalidad. Estoy hablando a nivel federal, ¿no es cierto? También pueden obtener la declaración de inconstitucionalidad por vía de acción de amparo, de acuerdo al artículo 43 de la Constitución Nacional, por vía incidental, por vía de excepción, por vía de recurso, o eventualmente de oficio,
Y cuando hablamos de oficio, eso no quiere decir que nosotros quedemos sustraídos de la obligación de plantear la cuestión federal en el caso del que se trate, no de reservar, sino de plantear. ¿Está mal reservar la cuestión federal? Sí, está mal reservar la cuestión federal. No, pero siempre lo hacemos, está bien. Si lo quieren seguir haciendo mal, síganlo haciendo mal. Yo quedo liberado de toda responsabilidad porque le dije que estaba mal. ¿Por qué? Porque hay que plantearla. ¿Por qué? Porque no en todos los casos hay derecho federal involucrado. Y la cuestión federal es una cuestión esencialmente de derecho y de derecho federal. Y entonces, si la planteo, el planteo tiene que ser correcto y oportuno. ¿Para qué? Para que el juez la resuelva. ¿Qué juez? ¿La Corte? No, el juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque el control de constitucionalidad y de convencionalidad ahora pesa en cabeza de cada uno de los jueces que ejercen la jurisdicción. Y entonces, miren, es muy elemental, principio de congruencia. Si yo no lo planteo, ¿cómo me lo va a resolver el juez? Si yo lo reservo, ¿qué hace el juez? Yo tengo que reservar la entrada al cine, o tengo que reservar la entrada al restaurante, pero no la cuestión federal. La cuestión federal la tengo que plantear. Y plantear correctamente y en tiempo oportuno, ¿qué significa? En la primera oportunidad posible, cuando se suscite, y correctamente porque tiene que, sin revestir formas sacramentales más, para que se queden tranquilos, si ustedes quieren pónganle reserva de título, pero plantéenla adentro. No, en los 3 renglones cuando dicen, por las dudas dejo reservada la cuestión federal para ocurrir por la vía del artículo 14 de la ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso no es nada. Fíjense, esto que les señalaba antes, tienen que tener cuidado precisamente porque el control de constitucionalidad de oficio a mí no me releva de la otra carga, de plantear la cuestión federal. El control de constitucionalidad de oficio tuvo un derrotero que yo traté de reflejarlo en el cuadro que se inició con la postura de la Corte en Ganadera Los Lagos, estoy hablando de la década de los 40 del siglo pasado, en donde la postura de la Corte era muy restrictiva. Empezó a flexibilizarse en el caso Juzgado Instrucción Militar 50, con un voto de Fait y de Belucio, y finalmente se produce una apertura con el caso de nuestra amiga, la doctora Milde Pereira. En Milde Pereira, la decisión de la Corte sobre el control de constitucionalidad de oficio no alcanza el grado de holding, sino que alcanza el grado de dictum. La diferencia entre holding y dictum es que el dictum es aquello que está dicho al pasar, como reforzando el fundamento, pero el holding es el corazón del fallo, cuando se sienta una doctrina en un fallo, que se consigue en Banco Comercial de Finanzas poco tiempo después. Ahí ustedes tienen donde está publicado fallos 327, 3117. ¿Cuál era la tesis tradicional en materia de control de constitucionalidad de oficio? La existencia de un caso. Entonces, de acuerdo al artículo 2 de la ley 27, únicamente había caso cuando el debate entre dos partes era de carácter contencioso y una de las partes planteaba la inconstitucionalidad de una norma. Si no, no existía el planteo del caso. Si se sostenía en la tesis tradicional que si se resolvía una inconstitucionalidad de oficio, se afectaba el principio de división de poderes. Además, la presunción de legitimidad, de validez que gozaban los actos administrativos, hacía de que la jurisdicción no pudiera entrometerse dentro de ese ámbito. Y por último, se producía una especie de menoscabo en el derecho de defensa de la otra parte, porque se suponía que se sorprendía a la otra parte. Esto cambió y se empezó a flexibilizar ¿cuándo? En 1984, cuando aparece el caso Juzgado de Instrucción Militar 50. Y en el Juzgado de Instrucción Militar 50, ¿qué dice la minoría de la Corte? Dice, no, perdón, acá hay un caso, porque hay un conflicto que es necesario resolver y que no se puede resolver si no tenemos en cuenta la validez o invalidez desde el punto de vista constitucional de la norma que está involucrada en el conflicto. Y entonces nosotros necesitamos expedirnos sobre esto.
Además, no existe una afectación al principio de división de poderes, porque si la parte lo planteara, nosotros lo tendríamos que resolver, dice la Corte en la minoría. Y si la parte no lo plantea, hay un principio de afectación al principio de división de poderes. Parece como que es un argumento endeble. Por otro lado, la presunción de legitimidad o de validez de las actuaciones o de los actos administrativos cede cuando ese acto administrativo choca con toda evidencia contra la letra de la Constitución Nacional. Y finalmente, hay un menoscabo del derecho de defensa. ¿Por qué el menoscabo del derecho de defensa? La Corte dice, no, momentito, a partir de la regla iura novit curia, que no quiere decir que el cura tenga novia, yo puedo aplicar el derecho que estimo que corresponde. Y cuando aplico el derecho que estimo que corresponde, no estoy violando el derecho de defensa en juicio de la otra parte, porque la otra parte tuvo la mayor amplitud para ejercer su derecho de defensa. Denme los hechos que yo les voy a dar el derecho, la vieja frase latina, que no me la acuerdo toda, por eso no la digo. Esta vieja frase latina significa precisamente que yo tengo que resolver conforme los hechos que me dieron. El derecho lo tengo que aplicar yo. Digo, lo tengo que aplicar yo porque me presentaron como secretario director de procedimiento del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio. Pero ya dejé de serlo hace 2 años. Entonces miraron un currículum viejo, Jimena. Ahora soy árbitro. Y entonces la pregunta del millón es, ¿a ustedes les parece que nosotros los árbitros, porque yo soy un abogado que está de los 2 lados del mostrador, me dijeron que era un litigante y me sonó fuerte, dije, soy un litigante. Me hizo bien porque me hizo bajar a la realidad que soy un litigante, claro. Pero cuando estoy del otro lado del mostrador, la pregunta del millón es, siendo árbitro, ¿puedo resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma? Le dejo la pregunta, después lo retomamos el tema. Fíjense, ¿cuál es el sistema interamericano de derechos humanos? Con la aprobación de la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 1984, de alguna manera nuestro país la incorpora y pasa a ser derecho positivo, que se clarifica o tomamos conciencia de alguna manera cuando la Constitución del 94 de alguna forma lo ratifica. Pero la doctrina de la Corte ya venía diciendo que no solamente los jueces deben aplicar la letra de la Constitución Nacional o de los tratados internacionales, sino que además tienen que tener en cuenta las opiniones consultivas de la Corte y además la doctrina que emerge de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando interpreta a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto, de alguna manera, la Corte lo refleja en todos esos casos líderes que yo antes les mencioné, y ahí ustedes lo tienen citados a cada uno. En Mejián con Sofobi, fallo 315, 1492, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, este panorama en cuanto a la doctrina del control de constitucionalidad se ve ampliado con la incorporación de la doctrina del control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad, y a ustedes le debe estar dando vuelta por la cabeza el caso Fontevecchi y dirán, este tipo va a decir algo, no voy a decir nada, lo voy a dejar que ustedes lo pregunten si quieren, y si no, no voy a decir nada. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, precisamente a partir de lo que les acabo de decir. Y a partir de lo que les acabo de decir, ¿por qué? Porque fíjense cuál es la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuál es la doctrina de nuestra Corte. Le voy a leer unos pequeños fragmentos de un fallo, así como está el caso Arellano, está la Cantuta con Perú. La Corte Interamericana, fíjense lo que dice la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si bien los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de las normas legales y en consecuencia obligados a aplicar las disposiciones domésticas, se debe tener en cuenta si un gobierno ha ratificado una regla internacional, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, pues en ese caso ha dicho la referida Corte. Sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención
no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Tengan en cuenta esta frase que la voy a volver a leer porque le voy a señalar cuál es la inconstitucionalidad del código de ustedes, con todo respeto, por supuesto. Bueno, yo no vengo a hablar mal de ustedes acá en Corrientes, del código que tienen, por supuesto, pero tengo que, de un punto de vista estrictamente teórico, señalar por qué considero que están mal. Además lo tengo escrito, lo pueden ver, yo tengo una página www, mi nombre es jorgearojas.com.ar, yo le voy a decir dónde está escrito. Salió publicado en la ley. Sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Punto. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención Americana. Corte Interamericana, en los autos La Cantuta con Perú, es una sentencia del año 2006. ¿Qué dijo la Corte nuestra? Los derechos y garantías contemplados en la primera parte de la Constitución Nacional no constituyen la regulación exclusiva del sistema de derechos fundamentales vigentes en la República. Su regulación se integra además con los principios y disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica, que al ser aprobado por Ley 23.054 y ratificado el 5 de septiembre de 1984, tiene el carácter de ley suprema de la nación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Nacional. Vieron que lo que le dije al principio no era mentira. Lo dice la Corte, no lo digo yo. Y si lo dice la Corte y no lo digo yo, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Salió mal acá. Sale, bueno, esa culpa es de mi secretaria, no es mía. Porque se bajó. Lo que tengo que tener en cuenta es esta pirámide en donde la franja constitucional que está arriba está representada por la Constitución Nacional y los tratados, agrego, internacionales. No me restrinjo solamente a los tratados de derechos humanos, porque hay jurisprudencia de la Corte interpretando tratados de carácter comercial que lo interpreta con el mismo alcance que los tratados internacionales de derechos humanos. Hay una franja infraconstitucional, que son las normas de carácter sustantivo, como las que surgen del Código Civil y Comercial de la Nación, o las normas de carácter adjetivo que surgen del sistema a través del cual se aplican las normas de la Constitución y la del Código Civil y Comercial de la Nación. Entiéndase esto, códigos procesales. Y finalmente, la aplicación concreta de la norma a través de la norma individual que crea la jurisdicción a la luz de estos antecedentes. ¿Cuál es la importancia de los principios? Fíjense, la importancia de los principios. ¿Qué cosa es un principio? Un principio es una voz que nos viene de la teoría general del derecho. No es una voz que le pertenece al ámbito del derecho procesal, ni al ámbito del derecho civil, ni el comercial, ninguno de ellos. Es una voz que pertenece a la teoría general del derecho y de alguna manera nos está indicando una directriz, un camino a seguir. Aristóteles decía que un principio es el punto de partida hacia algo, cuando se inicia un camino. Yo lo que digo es que estos principios, que son fundantes, los encontramos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Ahora, hay principios que tienen una finalidad hermenéutica. Fíjense que estoy hablando de principios generales, el buen padre de familia, el principio de proactione. Cuando tengo una situación vidriosa en donde no tengo claridad para resolver, puedo acudir a esos principios que me van a servir como una especie de muleta de apoyo para poder interpretar una determinada situación y resolverla. Pero por otro lado, tengo principios específicos que son fundantes de un ordenamiento cualquiera. Fíjense, acá en este punto, el Código Civil trae principios
En materia de prueba, en el Código Civil, en el artículo 710, o principios del proceso de familia, en el artículo 706. Esos son principios fundantes, ¿por qué? Porque cuando el legislador rearme el sistema procesal que nos debemos, lo va a tener que armar, no perdiendo de vista estos principios que surgen del derecho sustancial. ¿Y esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con la operación que tiene que hacer la jurisdicción en todos esos cuadraditos que ustedes ven cuando la jurisdicción resuelve. Por eso estamos tratando de señalarle a ustedes cómo se lleva a cabo este control de convencionalidad y de constitucionalidad. Fíjense, yo lo estoy poniendo ahí de modo tal de que lo resuelva la jurisdicción. Pero les voy a señalar por qué nos equivocamos los abogados cuando trabajamos dejando de lado la observancia de este cuadro. Porque este cuadro lo tenemos que tener en mente los abogados cuando trabajamos para presentar nuestro caso. Cuando nosotros presentamos nuestro caso, generalmente trabajamos al revés. Presentamos el caso con una mano en el corazón. A veces abrimos el código, a veces no lo abrimos. A veces buscamos alguna jurisprudencia de alguna sala de la Cámara, hay algunas sonrisas cómplices que me dan la razón, y adelante. Y tenemos que empezar al revés. ¿Por qué? Fíjense, la operación que hace el juez, ¿cuál es? Los hechos del caso, el juez los va a tener por fijados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el juez resuelve, la función decisoria que tiene la jurisdicción hoy, es que el juez va a tener por fijados los hechos del caso. Y esos hechos que tiene fijados son los hechos que va a tener por acreditados en el proceso. Una vez que tenga esos hechos por acreditados, los eleva para sumergirlos en el plexo jurídico, que es abstracto. De ese plexo jurídico abstracto va a tomar las normas que resultan de aplicación para ese caso concreto. Esta es la operación que Couture denominaba operación de subsunción jurídica. Una vez que hace eso, antes el juez creaba la norma individual, pero fíjense que yo le hice un agregado y me fui más arriba todavía. ¿Por qué? Porque ahora, a la luz del nuevo Código Civil, ya positivizando en la letra de la ley sustancial lo que venía puesto como principios en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, el juez tiene que hacer un control de constitucionalidad y de convencionalidad de las normas que va a aplicar al caso a la luz del caso concreto para crear de ahí la norma individual. ¿Y por qué lo tenemos que hacer nosotros los abogados? Porque empezamos a trabajar al revés. Tenemos que empezar a trabajar desde arriba para ver qué dice la Corte y si tenemos normas de tratado internacional para saber qué podemos aplicar. Eso nos va a habilitar a qué cosa? Plantear la cuestión federal si la tenemos que plantear. Y entonces cuando bajamos a la realidad, bajamos de la Corte a las cámaras y de la Cámara bajamos al caso concreto. Y entonces el caso va a estar planteado de modo tal de brindarle el máximo de seguridad al cliente como para llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Que se nos va la vida a nosotros ahí, ¿por qué? Porque ese es el debido proceso. Y el debido proceso, ¿cómo lo dibujamos? Lo dibujamos de esta manera. ¿Por qué? Porque la noción de debido proceso, en donde está inserto este control de constitucionalidad y de convencionalidad, es una noción dinámica, es una noción que no es pétrea, es una noción que nace en el 1215, en la Carta Magna del rey Juan sin Tierra, como una especie de conquista que le arranca la nobleza por la presión que ejercía el pueblo a la corona. ¿Por qué? Porque la corona veía crecer sus dominios y veía así crecer su potestad impositiva y entonces sojuzgaba a los que estaban abajo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Estoy hablando de 8 siglos atrás. Esta noción de debido proceso nace allí señalándose no solamente en la Carta Magna, sino perfilándose luego en estatutos posteriores, que nadie podía ser privado de su vida, de su libertad o de su propiedad, sino a través de un juicio llevado a cabo por sus pares. Y esta noción, que nace en Inglaterra, en lo que hoy sería Inglaterra, pasa a las colonias inglesas en Estados Unidos.
Y fíjense que ahí se produce un quiebre muy importante y otro quiebre cultural, la Constitución americana. Y luego de la Constitución americana, la Revolución Francesa. ¿Y qué nace con esto? Nace el Estado moderno, nace el moderno constitucionalismo de aquella época. ¿Y qué nacen? Entre otras cosas, precisamente la noción de república, la noción de principio de división de poderes, entre otras. Y entonces hoy nosotros cada vez vemos ampliando más nuestros derechos que antes no estaban contemplados con la constitucionalización que tienen hoy. Por ejemplo, yo estudié en mi facultad, era un alumno más o menos aplicado y no estudié Derecho al Consumidor, tampoco estudié Derecho al Usuario, tampoco estudié Medio Ambiente. Hoy esto está en la Constitución, claro que está en la Constitución. Si no, miren los artículos 41, 42, 43 de la Constitución Nacional. ¿Y esto qué significa? Significa que hay una amplitud de derechos mucho mayor que se fue amplificando en el tiempo cada vez más. Fíjense que en la Constitución americana no aparece la noción de debido proceso, recién aparece en la quinta enmienda y se amplía a todos los estados en la enmienda número 14. Y acá, en nuestra Constitución, más allá de la de 1853-60, ustedes recordarán, dejo de lado la del 49, ustedes recordarán que la reforma importante que crea esta segunda categoría de derechos es la del 57. Y recién ahora aparecen los llamados derechos de tercera generación, que son estos que estoy mencionando. Esta aparición de nuevos derechos, ¿qué genera? Genera la necesidad de tener sistemas adecuados para su protección. Y entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que esta noción de debido proceso, que es dinámica, nosotros no la podemos definir porque si no la encorsetaríamos. Y para ejercer el control de constitucionalidad, de convencionalidad, ¿cómo hacemos para identificarla? Miren, si tiene piel de gato, cola de gato, bigotes de gato, ojos de gato, estamos frente a un gato. Tal vez el ejemplo decía, bueno, vamos a poner un perro. Si tiene pelo de perro, cola de perro, bueno, es un perro. Esto nos permitiría caracterizar al debido proceso legal. ¿Por qué? Porque el debido proceso legal, si no lo podemos definir, lo tenemos que caracterizar. ¿Y dónde está caracterizado? Y ustedes pueden decirme, está caracterizado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Y yo lo que les contestaría, le diría, miren, tienen un pedacito así de razón. Porque es un chiquitito lo que está ahí. ¿Por qué? Y porque ahí ustedes pueden encontrar el principio de autoridad. ¿Cuál es el principio de autoridad? Y el juez natural. Nadie puede ser sacado de sus jueces naturales. Y ya la pregunta mía sería, ¿quién es el juez natural? Ustedes me van a decir, el que toma agua mineral. No es ese. ¿Cuál es el juez natural? Los maté. No contest. ¿Saben por qué no pueden decirme cuál es el juez natural? Porque este es un principio y es el principio de autoridad. Ustedes sí me pueden decir cuál es el principio de legalidad, porque surge del artículo 17 de la Constitución Nacional. Nadie puede ser privado de su propiedad si no es en virtud de una sentencia fundada en la letra de la ley. Porque del artículo 18, además de aparecer el principio de autoridad, aparece el principio de congruencia. Nadie puede ser penado sin juicio previo. ¿El juicio previo qué es? No es el desarrollo formal del proceso. El juicio previo es el juicio de valor que hace la jurisdicción para saber cuál de las dos posiciones en el pleito es la correcta. ¿A partir de qué? A la luz de la sana crítica, que quiere decir libre de error o de vicio. Este es el sentido del sintagma sana crítica. Libre de error o de vicio. Pero también tenemos el principio de igualdad. ¿Y el principio de igualdad qué es? Y precisamente que todos somos iguales ante la ley. Pero de los tratados internacionales surgen principios. Claro, del artículo 29 de la Convención Americana surge el principio pro homine. También tiene el principio de tutela efectiva e inmediata. Este es el principio de eficacia de la ley. ¿Y estos principios qué características tienen para saber que yo estoy frente al debido proceso legal? Es que se me presentan en la realidad con una sola cara. No hay un principio de legalidad y un principio de ilegalidad. No hay un principio de congruencia y otro de incongruencia. No hay un principio
de autoridad y otro de no autoridad. No hay un principio de igualdad y uno de desigualdad. No hay un principio de eficacia de la ley y uno de ineficacia de la ley. Y esto, ustedes no lo ven así, lo ven de otra manera. Porque quizás le expliquen que los principios se presentan en el proceso con dos caras, porque es la moneda de Jano, como explicaba, de la Rúa. Esto es del siglo XVIII, amigos. Ahora estamos en el XXI. Y entonces, si yo tengo en claro cuáles son los principios, lo que tengo que tener en cuenta es que estos principios son los presupuestos políticos que son fundantes de un ordenamiento cualquiera, en este caso procesal, si ustedes quieren. Esos principios que son presupuestos políticos tienen un determinado contenido jurídico y a mí no me permiten entrar en ningún tipo de confusión porque se presentan con una sola cara en la realidad. Cuando estos principios los quiero bajar a la realidad, ¿cómo lo hago? Lo hago a través de sistemas. ¿Y los sistemas qué son? Los sistemas son las formas metódicas a través de los cuales, o a través de las cuales, los principios cobran vida en la realidad. Y ahí sí tienen la doble cara. Ahí sí tienen la posibilidad de tener un juez unipersonal o un tribunal colegiado, un sistema escriturario o un sistema oral, un sistema de preclusión o un sistema de unidad de vista, un sistema dispositivo o no, que sea inquisitivo o acusatorio o como ustedes quieran, o oficioso. ¿Lo ven? Si ustedes comparten esto, lo que pueden advertir a través de esto es que hay una vertiente adjetiva del debido proceso que me da la pauta de que si yo observo las formas que metódicamente diseñó el legislador para que los principios cobren vida en la realidad, y estos son los sistemas, cuando tengo un sistema que reporta los principios, voy a estar frente a un sistema constitucionalmente válido. Porque cuando tengo un sistema que no reporta los principios, ¿frente a qué estoy? Frente a una inconstitucionalidad. ¿Lo ven? Pero me queda otra vertiente del debido proceso. Y la otra vertiente del debido proceso es la vertiente sustantiva. Y en la vertiente sustantiva, ¿qué encuentro? Encuentro el artículo 28 de la Constitución Nacional. ¿Y ahí qué aparece? Y ahí aparece un posible control de constitucionalidad sobreviniente. ¿Por qué? Porque puede aparecer una arbitrariedad. Esto es una actuación sin fundamento por parte de la jurisdicción. Y esta actuación sin fundamento por parte de la jurisdicción significa que si bien el sistema es apto, y si bien los principios se observaron para que el sistema sea válido, lo que invalida al producto, que es el fallo, es su irrazonabilidad. ¿Por qué? Porque lo que se están violentando son los principios, derechos y garantías de la primera parte de la Constitución Nacional. ¿Con qué? Con la decisión que se adoptó. ¿Por qué? Por ser contraria no solamente a la letra de la Constitución Nacional, sino, como les leí en el fallo, a la letra de los tratados internacionales de derechos humanos. Y entonces, a mí lo que me permite esto es ejercer el control de constitucionalidad sobre el proceso y además sobre la decisión que pone fin al proceso. Si ustedes mañana tienen que presentar un caso, y el caso es, voy a hacerlo bien patético para que sea bien grave la cosa, ¿no? Es una persona que está enfrentando una enfermedad terminal y que necesita un tratamiento y que necesita que le suministren una serie de drogas, y su obra social decidió que no está dentro del listado ese conjunto de drogas o ese cóctel de drogas que tiene que tomar, entonces no se lo suministra. Ahora somos todos del mismo estudio jurídico, ¿qué hacemos? Presentemos un amparo. Y junto con el amparo, ¿qué pediría, doctora? Una cautelar. Una tutela judicial anticipada o una medida autosatisfactiva. Bueno, eso es la inconstitucionalidad, lo que acaba de decir el doctor. Y voy a tomar las palabras de él para decir por qué. Porque él empezó la charla y dijo, nosotros trabajamos para hacer las cosas sencillas en beneficio del justiciable. Me corrige si me equivoco. Y esto es precisamente lo que no hacemos.
les voy a tirar otra idea. ¿A ustedes les parece que ustedes podrían plantear una medida cautelar innovativa junto con el amparo, doctora? ¿Usted que dijo el amparo? ¿Sí? ¿Comparte mi criterio? ¿Innovativa? Bueno, ¿usted comparte mi criterio? Bueno, fíjense, ustedes tienen en el código procesal de ustedes este artículo que es similar al artículo 230 del Código Procesal Nacional. En el de ustedes es el 233. ¿Qué medida es esa? ¿O qué medidas hay ahí adentro? ¿Eh? Muy bien, doctor. Muy bien. Lo sigue, ¿no? Doctor, lo sigue. ¿Por qué están las dos medidas? Porque ahí lo que está diciendo el código es que ustedes para el dictado de una medida cautelar que tramita inaudita pars, yo le pido a la jurisdicción me concede la medida. ¿Está bien? Yo lo que necesito acreditarle es la verosimilitud del derecho. Y el peligro en la demora, ¿cómo puede venir puesto? Y el artículo, el inciso segundo de la norma, igual que ustedes en el 233, dice que el peligro en la demora puede venir puesto de que si se mantiene una determinada situación de hecho de derecho y esto transforma en ineficaz la sentencia porque hace inútil su ejecución, yo esta situación que se mantiene la tengo que alterar. Entonces al señor le tengo que suministrar la droga. ¿Está bien? Pero el perjuicio de la demora, pero el peligro en la demora puede provenir de que esa situación de hecho de derecho se haya alterado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mantenerla. Y entonces, ¿la medida cuál es? La de no innovar. Ejemplo, el caso Clarín, el grupo Clarín contra el Estado Nacional, ¿qué hizo? Pidió una medida de no innovar para permitirle el acceso a la jurisdicción, para poder debatir el derecho que tenía a que se le respeten esos derechos que legítimamente había adquirido. Y entonces se armó un gran revuelo en el país. ¿Por qué? Porque la justicia era una justicia express, era una justicia cautelar y había que sacar una nueva ley de cautelares contra el Estado. Y entonces salió una nueva ley de cautelares contra el Estado adentro de un paquete de leyes que se llamaron leyes de democratización de la justicia, como si la justicia fuera un gobierno que tiene que ser democrático. Y este paquete de leyes de democratización de la justicia decía que en las cautelares no puede haber superposición entre el objeto de la cautela. ¿Y entonces qué hacemos, doctora? Supóngase que la obra social es del Estado. Tenía la excepción de la salud. Muy bien, pero vamos a plantearlo en el ámbito privado. Y si lo planteamos en el ámbito privado, ¿se puede superponer la pretensión sustancial con una petición cautelar? ¿Sí o no? Sí, muy bien, se puede. No tiene ningún condimento político esto. ¿Cuál es la doctrina de la Corte, mis queridos amigos? Ustedes saben que la doctrina de la Corte se diseñó a partir del caso Camacho Acosta, es un leading case del año 1997. La doctrina de la Corte es la que figura ahí. La viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se muestre la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Y dentro de aquella, la medida innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto al fallo final de la causa, lo que justifica, y ahí viene el otro requisito, una mayor prudencia a la jurisdicción le están pidiendo, nada más. Verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y una mayor prudencia al juez cuando la va a conceder. ¿Por qué? Porque la tutela anticipada no es un instituto nuevo, es el efecto que provoca una cautelar que se proyecta sobre la sentencia de mérito. No es otra cosa, es esa cautelar, porque la tutela anticipada siempre viene puesta dentro de los pliegues del 230 o del 232, o dentro de la prohibición de innovar o dentro de la cautelar genérica o cautelar innominada. ¿Por qué? Precisamente porque no puedo confundir la provisoriedad de una cautela con la definitividad de una condena.
que es la inconstitucionalidad que ustedes tienen con la medida autosatisfactiva. No es una medida autosatisfactiva, por eso yo le he dicho a Peirano, lo que me preocupa, Jorge, no es el apellido autosatisfactiva. Lo que me preocupa es el nombre medida, porque si es medida no hay proceso. Y si no hay proceso y la decisión importa una condena, estoy condenando sin proceso. ¿Y esto qué violenta? Todo el gráfico que vimos antes. Y con la tutela anticipada, ¿qué pasa? Miren, con la tutela anticipada pasa esto. Provincia de Misiones. No se crean que se iban a salvar ustedes. Resultan suficientemente acreditados los presupuestos previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 230. ¿Qué es? Prohibición de innovar. Para acceder a la medida cautelar innovativa pedida por 2 sociedades comerciales. Acá no está el brazo de Camacho Acosta, no está la parálisis de la nenita que fue atropellada, no hay ninguna gravedad. Estamos hablando de un caso en donde lo que es importante destacar es que no hay agravio irreparable, no hay un gravamen irreparable. Porque si yo pongo tan alta la vara de requerir un gravamen irreparable, evidentemente me pierdo la posibilidad de fluctuar con el mecanismo de verosimilitud, de peligro en la demora, que me da un margen de maniobrabilidad mucho más amplio que el gravamen irreparable, porque el gravamen irreparable es 1. Y esto eran 2 sociedades comerciales que plantearon la inconstitucionalidad de determinados artículos que no le permitían la comercialización de la yerba mate. ¿A dónde está el agravio irreparable? ¿Y es una tutela anticipada o no es una tutela anticipada esto? Quiero destacar lo siguiente, estimados amigos y amigas. Lo que quiero destacar es que se trata de 2 sociedades comerciales. Y cuando estoy hablando de 2 sociedades comerciales, están litigando contra la provincia de Misiones. Díganme, ¿la provincia de Misiones es un insolvente? No, ¿no? ¿Hay agravio? Yo soy profesor, hablo en teoría. No puedo hablar en la práctica, hablo en la teoría. Entonces, esto que ustedes tienen en el código, ustedes lo tienen en el código, en el 233. Fíjense, unos artículos más adelante, creo que 240 y pico, se señala que con carácter excepcional, y entonces miren todos los requisitos que hacen falta para conceder una tutela anticipada. Primero, en lugar de verosimilitud del derecho, convicción suficiente sobre la probabilidad cierta del derecho que la sustenta. Esto no es verosimilitud del derecho, porque convicción suficiente es una cosa y probabilidad es otra. Y entonces, estamos en otro terreno. Vigencia de la medida en tal grado que de no ser adoptada, de inmediato causa al peticionario la frustración del derecho a la salud o a la vida o un daño irreparable. ¿A las sociedades comerciales le iba a ocasionar un daño irreparable? ¿Hola? No, porque si no me contestan saco la gorra y junto plata para ir al psicólogo, porque tengo toda gente hablando. A la salud, a la vida, pero un daño irreparable equivalente. Y entonces la pregunta es, no estoy en la salud ni en la vida de nadie, estoy en 2 sociedades comerciales. Pero ahí no termina la cosa. Tengo que otorgar contracautela real suficiente. Vaya a ver si hay una persona que no tiene bienes para... Bueno, fijación de una audiencia con carácter urgente. O sea, me presentan la medida y yo al otro día tengo despachada una audiencia. ¿Y la audiencia para qué? Para convocar a las partes, pero la audiencia la tengo que notificar personalmente o por cédula, dice el código. O sea, si la tengo que mandar una cédula o tengo que ir con un escribano a la casa y tocar timbre, y entonces me la tienen que fijar con determinados días para darme plazo para que notifique. Pero además de notificarla personalmente por cédula, la audiencia se va a celebrar con quien comparezca. Entonces yo soy abogado de
de la entidad prepaga demandada y le digo, mire, no comparezca porque concluida la audiencia el juez tiene que resolver sin otra sustanciación. Sustanciar quiere decir tramitar, no quiere decir controvertir. Hay sustanciación con controversia y hay sustanciación sin controversia. La resolución que se adopte, pues yo le recomendé a mi cliente que no vaya, porque la resolución que se adopte me la tienen que notificar personalmente por cédula. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Y tal vez pueda recurrirla. Pero además, si el solicitante no comparece, no va a ser que le pase a la doctora Moreno que se enfermó y no pudo comparecer. No podrá ser solicitada otra medida de igual carácter. ¿Se puede ser tan autoritario? Les digo que ustedes le sacaron una parte que yo la encontré en San Luis, la encontré en San Juan, cuando fui a hablar, que dice que la medida no tiene que tener carácter irreversible al momento del dictado de la sentencia. Menos mal que sacaron eso. Con lo cual yo lo que le decía a los hermanos de San Luis, a los de San Juan, le digo, acá el caso Camacho Acosta no podría haber sucedido nunca. Pues si no, tiene que devolver la prótesis el hombre. La tutela puede ser revocada o modificada al tiempo de la sentencia o por vía de incidente si cambian las condiciones tenidas en cuenta para disponerla. ¿Qué es esto? Esto es el principio rebus sic stantibus. En tanto y en cuando se dan determinadas condiciones, se hace lugar a la cautela. Si se modifican, eventualmente se puede modificar. ¿De qué estoy hablando si no es de una cautela? Se tendrá en cuenta la conducta de las partes en cuanto se advierte abuso en el derecho de defensa o un propósito dilatorio. Entonces quiere decir que el juez va a analizar si yo ejercí una defensa abusiva. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo voy a contestar? ¿O quiere decir que yo a la audiencia puedo ir y entregarle al juez una contestación? ¿O le puedo entregar al juez una postura mía sobre mi negativa a suministrar la droga porque la persona esta no tiene derecho a pedírmela y entonces le acompaño 6 carpetas así, biblioratos con toda documentación y le digo al juez que me resuelva urgente? No sé cómo se configura el abuso de defensa, o no sé cómo se configura el carácter dilatorio. Si a pedido de parte se considera que la medida adoptada es sin derecho, el juez debe responsabilizar al solicitante por los daños y perjuicio ocasionados. ¿Esto qué es si no es el 208? Si se pide una medida cautelar sin derecho, responsabilidad por los daños y perjuicios. Pero acá viene la frutilla del postre. El cumplimiento, el régimen de cumplimiento y los recursos establecidos son los establecidos para las medidas cautelares. Entonces estamos frente a una medida cautelar. Y después dice el último requisito, dice, concedida o no la tutela, el juicio debe proseguir hasta su finalización. ¿Es cautelar, Alejandro? Al doctor Verdaguer dice que tengo razón, que es cautelar. Yo lo que quería demostrarle a ellos es que estaba frente a una medida cautelar. Que lo único que hice, doctor... Se la toma como cautelar. Perdón, doctor. Lo único que hice fue tratar de seguir su línea para mostrarle cómo se hace inconstitucional una norma que está concebida en desmedro del justiciable. Por eso su función como presidente del colegio es muy importante para que pueda sacar esto, porque esto está en contra de la gente. Cuando terminé de hablar en San Luis y hablé de esto, muy parecido, se me acercó una chica que me dijo, yo soy la presidenta del colegio de abogados. Me dice, lo que usted dice es cierto. ¿Usted sabe lo que pasó acá? Le digo, no, yo soy de Buenos Aires. Bueno, acá había una lonja de tierra que se la expropiaron a toda la gente que vivía ahí, la mandaron a vivir a cualquier lugar y la gente pedía, ¿qué pedía? Una tutela anticipada. ¿Y qué resolvían los jueces? Se la rechazaban porque decían que no reunía los requisitos. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice que solamente necesito verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Y el tercer requisito, que el juez sea prudente. ¿Por qué? Porque lo que está resolviendo es un anticipo de la jurisdicción que tiene que resolver en el mérito. Y esto, ¿por qué importa?
porque el juez lo que está haciendo no es dictando una sentencia anticipada, sino que está proyectando su decisión cautelar sobre el mérito, porque no podemos confundir cautela con condena. Si hay cautela, hay provisoriedad. Si hay condena, hay definitividad. Los requisitos que se deben observar para una cautela son verosimilitud del derecho, peligro en la demora y a todo evento una contracautela. Los requisitos que se deben observar para una sentencia son, a la luz del principio de congruencia, ¿cuál de las dos posiciones en el pleito es la correcta o verdadera? ¿Cómo? Libre de error o de vicio. Y confrontando el plexo jurídico a aplicar a la luz de la Constitución y los tratados internacionales. Esto no es lo mismo que conceder una cautela. Por eso cuando me dicen no se puede superponer el objeto de una cautela con la pretensión sustancial, lo que señalo es que cuando pido una cautela no ejerzo una pretensión, persigo un objeto inmediato, porque el objeto mediato de mi pretensión es la sentencia de mérito que recoja mi pretensión favorablemente. Y entonces, si hay cautela, hay provisoriedad. Si hay condena, hay definitividad. ¿Qué hay en el medio? ¿Qué es lo que se pierde en la autosatisfactiva? El derecho de defensa en juicio. Porque lo borraron. Este es otro sistema inconstitucional consagrado en el Código. Y el tema es, como bien decía Alejandro hoy, cuando uno la tiene a favor, está todo bárbaro. Cuando uno la tiene en contra, vamos a ver de qué se disfraza para combatirla. Porque el derecho de defensa no queda resguardado con un recurso, porque el recurso me lo conceden con efecto devolutivo. Y además cuando me conceden el recurso en efecto devolutivo, dice el 636 del Código Procesal de ustedes, no solamente se lleva a cabo la decisión, sino que yo no puedo ofrecer pruebas, porque me lo conceden en relación. Y entonces ¿cómo me defiendo? Le digo que yo opino que lo que dijo el juez está mal. Y me dice, no, si usted se quiere defender, vaya a otro proceso. Entonces quiere decir que ese era un proceso. Y si es un proceso, ¿puede haber condena sin haberme oído? Y entonces quedó violado el principio de autoridad, el principio de congruencia, el principio de legalidad, el principio de igualdad ante la ley. Esto, llámese en forma concreta y única, debido proceso legal. Disculpen la crítica al código, pero lo hago de todo corazón y para que se mejoren estas cosas, ¿no? El trabajo que ustedes, si quieren, pueden ver, es un trabajo mío que salió publicado con fundamento en el Código de San Luis cuando fui a San Luis. Se llama La tutela anticipada entre el procedimentalismo y el activismo judicial. ¿Por qué? Porque lo que yo señalo en ese trabajo es que la doctrina de la Corte hizo una interpretación de la norma a la luz del principio pro homine o pro persona, como me dijo una colega profesora, me dijo, no digan más pro homine, decí pro persona, no se ofendan las chicas. Esta interpretación de la Corte a la luz del principio pro persona significa que cuando se interpretó una norma en favor de la persona, principio de progresividad, una de las caras del principio pro homine, no puede haber una norma que retrograde la situación a un estadio anterior, en desmedro de la persona. Principio de no regresividad. Y esto es lo que dice la doctrina de la Corte, no lo digo yo. Y esta doctrina de la Corte se la pasan por alto para regular algo que saben de dónde viene puesto, del viejo Código del Proceso de Brasil, del artículo 273 del viejo Código del Proceso de Brasil. Porque los brasileros se dieron cuenta de esto a partir del plan Collor de Mello. Esto está explicado, si quieren, en un capítulo del libro mío que se llama Sistemas Cautelares Atípicos, donde se explican todos los avatares que hubieron para llegar a este engendro que en algunas provincias caló hondo al punto de modificar el Código Procesal y que va en desmedro del justiciable. Nosotros tenemos que propender a un proceso sencillo, claro, simple, ágil, rápido,
que le brinde seguridad al justiciable, no que lo engorre, lo haga engorroso con sistemas como este. Disculpen y les agradezco la atención. Quedo a disposición.